El tema de esta semana es composición de vectores. Es un proceso muy sencillo y ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar con el método gráfico. La clase pasada nosotros teníamos un vector y se acuerdan que buscábamos las componentes de nuestro vector. Encontrábamos de X y de Y. Ahora va a ser el proceso inverso. Ahora tenemos las componentes de X y de Y de esas componentes nosotros vamos a buscar el vector de dónde surgieron las componentes, que ahora vamos a llamar vector resultante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? De los vectores que ustedes tienen en sus ejercicios, el paso 1 es trazar rectas perpendiculares a los ejes. Pueden guiarse ustedes de escuadras para que salgan completamente perpendiculares. Van a trazar una del eje X, donde termina su vector, de ahí trazan una, y otra de donde termina el vector de Y, ahí trazamos otra perpendicular, y se va a formar como un cuadro. De ese cuadro, lo único que hacemos es unir el origen de esos dos vectores con el punto donde se cruzaron esas rectas que dibujamos. A ese vector le llamamos vector resultante, lo vamos a denotar con la letra M. Lo vamos a medir y a multiplicar por la escala, porque recuerden que siempre trabajamos escalas. Medimos igual el ángulo que forma nuestro vector resultante con la horizontal, lo medimos con nuestro transportador y listo. Terminamos nuestro método gráfico. Aquí se los puse igual de forma como conclusión. Paso 1, tenemos los vectores. Paso 2, trazamos las rectas. Paso 3, ya dibujamos la resultante, la medimos y la multiplicamos por la escala. ¿Les parece si lo hacemos con un ejemplo para que ya lo entiendan más? Pero antes del ejemplo, vamos a trabajar igual el método analítico. El método analítico, recuerden que es la utilización de las fórmulas, las cuales nos van a dar resultados pues exactos. Todo lo contrario al método gráfico, este método pues siempre cometemos error. Bueno, en el método analítico, nosotros ya vamos a tener aquí nuestro dibujo. Observen que en el dibujo se forma un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En este triángulo rectángulo hemos trabajado dos cosas. Primero, el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? En este caso la hipotenusa es R, el vector resultante, y los otros dos son catetos. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras para nuestro ejemplo, nuestra fórmula va a quedar R cuadrada es igual a DX, que es un cateto al cuadrado, más este otro cateto que es igual a DY, quedando R cuadrada es igual a DY al cuadrado más DX al cuadrado. Aquí no importa si ponen primero DX, DY, total está sumando. Y para encontrar R quitamos este cuadrado. Acuérdense, un cuadrado se pasa como una raíz cuadrada. Y esta sería la fórmula para encontrar nuestra resultante. Ahora, para encontrar el ángulo con el método analítico, vamos a trabajar funciones trigonométricas. Aquí está el ángulo, este sigue siendo hipotenusa, el que está enfrente del ángulo sería cateto opuesto y el que está aquí al lado es el cateto adyacente. En las funciones trigonométricas se acuerdan que tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y las construimos con la palabra coca, coca, ip, caco, caco. Y le ponemos las líneas para indicar la división. Entonces, como vamos a calcular alfa, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, nos vamos a ir con una función tangente.
La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es DY, vale lo mismo que DY, entre el cateto adyacente, que es DX. Aquí queda mi fórmula. Despejamos el ángulo, esta tangente pasa como tangente inversa, y nos queda entonces que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de DY sobre DX. Esta va a ser nuestra fórmula a utilizar. Ahora lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. Dice en mi ejemplo: dadas las componentes rectangulares de un vector, nosotros vamos a encontrar, utilizando el método gráfico y utilizando el método analítico, vamos a encontrar la resultante y el ángulo. ¿De cuáles? Aquí está mi vector. El Fx vale 30 newtons y el de Y vale 40 newtons. Paso número 1. Primero hay que establecer nuestra escala. Siempre, siempre, siempre les estoy calificando escala. El que no pone escala en su problema tiene una mala, y de ahí así vamos calificando paso a pasito. No es necesario hacer un dibujo, luego otro, no, ustedes todo en un solo dibujo. Yo les explico paso a paso para que entiendan. Bueno, paso 1, entonces establezco mi escala y dibujo mis vectores. Si mi escala es 1 a 10, el vector de X, que vale 30, va a medir 3 centímetros. Utilizamos nuestra regla y medimos 3 centímetros exactamente, lo mejor que ustedes puedan medir. Ahí está. Mi vector 2, el de Y, mide 40. Como mi escala es 1 centímetro a 10, este vector va a medir 4 centímetros. Lo miden. Ya que esté todo ya hecho, nos vamos al paso número 2. En el paso 2 es trazar las rectas perpendiculares a los vectores. Sí, o paralelos a los vectores, perpendiculares a los ejes. Hace rato les decía, pueden guiarse con escuadra para que quede bien su ángulo recto y dibujan sus rectas. Ya que dibujaron estas rectas, dibujamos nuestra resultante. Del origen a donde se cruzaron esos dos vectores, ahí va la flecha. Después medimos nuestra resultante. Yo para mi ejemplo mide más o menos 5 centímetros. Como mi escala es 10, multiplico 5 por 10. Entonces mi resultante va a ser 50 newtons. Mido el ángulo aquí lo más que puedan medir. Yo aquí lo aproximé, digo que son entre 52 y 53, le puse 52 porque no muy veo, ¿sí? Ese es el método gráfico, ya terminé, mido la resultante y mido el ángulo. ¿Dudas? Vamos con el método analítico. El método analítico consiste en utilizar las fórmulas. Yo se los hice así en forma de tablita para que se vea bonito. Primero escribimos los datos. Los únicos datos que hay es Fx de 30 y Fy de 40 newtons. La resultante ya lo vimos hace rato. La fórmula es Fy al cuadrado más Fx al cuadrado y sacamos raíz. Sustituimos. R es igual a la raíz cuadrada de Fy, 40 newtons al cuadrado, más Fx al cuadrado son 30 newtons al cuadrado. Elevamos primero los cuadrados, 40 al cuadrado, 1600, 30 al cuadrado, 900. Sumamos, nos da 2500 y le sacamos la raíz y nos da 50 newtons. En este caso me dio lo mismo del método analítico con el método gráfico. Eso quiere decir que estoy midiendo bien, muy bien, ¿sale? Si nosotros no medimos bien, este resultado va a cambiar mucho. Aquí les va a dar 50 y aquí tal vez 47, 53. Hay variación, no siempre les va a dar lo mismo, porque siempre acuérdense que cuando medimos, pues hay errores ahí en la medición. Entonces sí se acepta variación. Después medimos el ángulo con nuestra fórmula, igual que les mostré hace rato.
Alfa es igual a la tangente inversa de FY sobre FX. Tangente inversa de 40 newtons sobre 30 newtons, me queda 1.33. Con la calculadora van a presionar primero la tecla Shift y después la tangente y que salga tangente menos 1. Si no sale, lo vuelven a hacer, porque a los ejercicios pasados algunos solo pusieron tangente y ya, es tangente inversa. De 1.3333, mi ángulo me da 53.12. Ahí sí chequen, hubo variación de 1 grado, un poquito más de 1 grado al medir, pero estamos en el rango, no van a tener resultados exactos.